¿Qué pasó ahí en la mano? Sí. Ay, pero tan raro. ¿Y por qué? Qué vaina. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Hoy estamos a 7 de mayo del 2026. Vamos a dar inicio a nuestra sesión siendo las 10:22 de la mañana a nuestra Comisión de Desarrollo, Industria y Turismo. Por favor, señor secretario, para que vayamos primero con la verificación del quórum, por favor. Buenos días para todos, Andrés Ardila. Buenos días, Andrés Ardila, del Nuevo Liberalismo presente. Liliana Uccelli. Muy buenos días para todas y para todos. Liliana Uccelli, presente. Sergio Cáceres, Sandra Cantillo, Sergio Cardona. Muy buenos días para todos. Sergio Cardona, Partido Liberal presente. Michael González. Un saludo para mi compañero Sergio Cardona, Michael González, Partido Centro Democrático presente. Tomás López. Muy buenos días para todos y todas. Tomás López presente. Andrea Lugo. Buenos días, señora presidente, señor secretario, compañeros ediles, a todas las personas de la alcaldía local. Muy buenos días. Andrea Lugo, del Partido Mira, presente. Jorge Moreno, Dani Conde, Jesús María Vivas. Buenos días, señora presidente, señor secretario, compañeros ediles de la Junta Administradora Local de Usaquén, a nuestros invitados al enlace de la alcaldía. Jesús Vivas, presente. Presidente con 7 ediles presentes, tenemos quórum decisorio. Gracias, señor secretario. Por favor, me ayuda con la lectura y aprobación del orden del día, por favor. El orden del día es el siguiente: Comisión Novena de Desarrollo Económico, Industria y Turismo. Jueves 7 de mayo del 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, tema, desarrollo socioeconómico con enfoque de interés social. Cuarto, intervención de los ediles y respuestas de la entidad. Proposiciones y varios. Gloria Liliana Uccelli como presidente, Olia Andrea Lugo como vicepresidente. La vamos a someter a votación. Andrés Ardila, Apruebo. Liliana Uccelli, Liliana Uccelli, aprueba. Sergio Cardona, Apruebo. Michael González, Apruebo el orden del día. Tomás López, Apruebo el orden del día. Andrea Lugo, Apruebo el orden del día. Jesús María Vivas. Apruebo el orden del día y hago extensivo el saludo a nuestra hermosísima Valentina Community Manager. Con 7 votos positivos queda aprobado el orden del día. Gracias, señor secretario, muy amable. Bueno, para el día de hoy, el tema a tratar va relacionado o muy acorde con el desarrollo empresarial y económico de interés social. Digamos que es una de las banderas del Plan de Desarrollo Local también, digamos, muy direccionado hacia, digamos, como hacia la economía solidaria, que aquí la tuvimos presente, digamos, cómo se lanza el programa a nivel local y por ende a nivel, cómo se articula a nivel distrital, con respecto a la economía solidaria. Entonces, a mí me parece importante que mientras que llega la persona invitada por parte del Banco de la República, en cómo, que es el presidente del sindicato del Banco de la República, me parece importante como dar la razón por la cual fue convocada esa persona, ¿cierto? Es lo más importante. Pero primero voy a dar lectura muy textual a el artículo 99 del reglamento interno de la corporación. Desarrollo Económico, Industria y Turismo. Esta comisión tiene como finalidad la de crear y promover condiciones que conduzcan a incrementar la capacidad de producción de bienes y servicios en la localidad,
de modo que se garantice un soporte material de las actividades económicas y laborales que permitan procesos productivos de desarrollo de iniciativa y de inclusión económica que hagan efectivo los derechos de las personas. En ese orden de ideas, me parece muy importante que también tengan en cuenta que esta comisión tiene como competencia fomentar el desarrollo empresarial y económico de interés social e impulsar, programas y proyectos que busquen crear alternativas para la consolidación de grupos de trabajo alrededor de actividades productivas que contribuyan a mejorar los ingresos de la familia de la localidad. En días pasados, tal vez en el mes de febrero, hice la presentación de un grupo de mujeres como, digamos, sector vinculado a un proyecto de acuerdo que se llama Mujeres Competitivas, que maneja 5 pilares, y esta es la razón, digamos, por la cual fue convocado y cuáles son esos convocados, digamos, quien rige todas las tasas digamos, de inversión en términos de apropiación financiera para cada uno de los programas que están incluidos o vinculados al mismo proceso. En ese orden de ideas, voy a dar como un concepto generalizado. Este proceso sistémico de creación, fortalecimiento y escalamiento de unidades productivas, cuyo propósito fundamental es la generación de valor social y ambiental, asegurando su viabilidad económica, se trata de un modelo híbrido. ¿Cuál es ese modelo híbrido o qué incluye? Según nuestro proyecto de acuerdo, así lo estamos direccionando, así lo estamos construyendo y así lo estamos consolidando para presentárselo posteriormente a la Junta Administradora Local. ¿Cuál es el propósito? Pues aislar, o mejor, vincular, unificar o articular los dos propósitos. El primero tiene todo que ver con la eficiencia del recurso, como en términos de apropiación financiera, cuando inyectamos esta inversión, surte un fenómeno de eficiencia administrativa. Y en ese orden de ideas es el momento en el que opera con una lógica de crecimiento, ¿no? Una lógica de gestión productiva, de algo que nos permite avanzar en la localidad. ¿Cómo se ha visto y bueno, antes de entrar a ese cómo se ha visto? Y el segundo punto, pues es que el que persigue obviamente el impacto. Nosotros no podemos hablar de inversión, no podemos hablar de eficiencia, no podemos hablar de eficacia, no podemos hablar de planeación, si simplemente no va a tener absolutamente ninguna clase de impacto. En los últimos 7 años hemos encontrado que desarrollo económico, y acá está presente Jorge, es que no Jorge Sánchez, sí, no estaba equivocado. Jorge Sánchez es el referente de desarrollo económico. Él no está invitado acá hoy a dar una explicación o a dar hacer una presentación en la sesión. El papel que está surtiendo en este momento es que yo le solicité a Sebastián que se vinculara para que conociera el contexto de cómo se está de alguna manera convocando los pilares que harán parte mañana del proyecto de acuerdo para ser simplemente articulados y, por supuesto, vinculados. Entonces, en ese orden de ideas, me parece importante decirles a todas y a todos que el propósito de este proyecto de acuerdo no es solamente llevarlo a que sea un acuerdo muy local, sino más bien de cómo logramos que desarrollo económico geste desde las mismas bases territoriales las necesidades en pro de que se institucionalicen los pasos, ¿sí? Con conocimientos y características de cada uno de estos sectores poblacionales que se vinculan. No vinculamos únicamente, obviamente, a mujeres, no vinculamos única y exclusivamente a población rural, no vinculamos única y exclusivamente a jóvenes, vinculamos realmente a todos los sectores, pero lo que más nos importa y lo que más nos interesa es que en términos de eficiencia, pues la inyección o la apropiación financiera simplemente surta un propósito en el momento que hacemos la convocatoria o que la institución, como el Fondo de Desarrollo o la alcaldía local, hace la convocatoria, difunde la convocatoria, se vinculan los actores, cualesquiera que sean ellos, ¿cierto? Y cuáles son esa clase de iniciativas que permiten realmente escalar
un avance en términos de desarrollo económico de interés social y sostenible, pues avanza en la localidad. Sí, eso es. Voy a mencionar algunas características, por ejemplo, de las distintivas. Nosotros en mesa de trabajo recogimos estas características que me parecen muy interesantes. Ellas manifestaban, por ejemplo, el propósito social o ambiental, que tiene que estar inverso, obviamente, a cualquier acción, a cualquier acción. Cuando nosotros vemos, digamos, este propósito social y ambiental, es ok, permíteme un momento. Por favor, William, sí, sigue. Si quieres, siéntate aquí o allá, donde quieras. Gracias, William. Gracias por estar acá. Estoy haciendo una introducción con respecto a eso, ya entramos con las preguntas. Entonces, estaba diciendo que ese propósito social o ambiental inverso, obviamente, en todas las acciones de desarrollo social, desarrollo económico, social y sostenible, pues son necesarias porque esto tiene un largo aliento. Y en ese orden de ideas, cuando las cosas tienen un largo aliento, pues nos permite replantearnos con tiempo, mitigar a tiempo y resolver otros asuntos en términos no solamente de inyección presupuestal, sino en términos también de subsanación, recuperación, incluso de la alteración de los indicadores. Otra característica de este proceso, de este modelo, es un negocio, digamos que es un modelo híbrido, es autosostenible. ¿Por qué? Porque, mire, genera, digamos, un mayor ingreso. Si nosotros vemos la tecnología, qué papel juega en estas pequeñas empresas, en estos pequeños emprendimientos, juega un papel importantísimo, esencial. No hay difusión, no hay absolutamente nada, digamos que sea como herramienta inmediata, válida para ellos, y la tecnología juega un papel muy importante en estos temas de difusión, en términos de promoción, en términos de venta de productos, en tema de venta de un servicio o un bien, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy importante también, digamos como que el hacerse autosostenible, cualquier proceso, emprendimiento, iniciativa y demás, pues de alguna manera disminuye la necesidad que tiene el mismo aparato del Estado para invertir en esas iniciativas que se quedan lastimosamente por tiempos de ejecución en el aire, ¿sí? Lo vimos, por ejemplo, con las escuelas de arte y oficios artesanales. Son escuelas muy necesarias, ¿sí? Muy importantes, muy valiosas, porque forman gestores próximos, gestores culturales, pero no tienen la forma de financiarse, ¿sí? No van a largo aliento, simplemente cumplen un tiempo y unos criterios que de manera individual le ha entregado ya sea Secretaría de Gobierno o ya sea el mismo Fondo de Desarrollo Local o incluso la misma alcaldía en términos de creación y consolidación y por supuesto ejecución. Así es que eso no se ve sostenible porque se pierde la frecuencia, se rompe, digamos, se rompe el tejido social, se rompe lo que construyeron ellos alrededor de la propuesta, alrededor de la iniciativa, que igualmente alimentó el banco de programas y proyectos, pero que se pierde, no hay nada ahí que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Pues, hombre, claro, si nosotros tenemos, digamos, esta clase de iniciativas en un contexto de desarrollo económico de interés social, ¿cierto? Donde afecta muy seguramente o donde están vinculados actores como la banca, porque tienen que de alguna manera financiarse, ¿sí? Si no es el Estado, si no es los presupuestos participativos, si no es el Fondo de Desarrollo, pues simplemente ellos tendrían que buscar otros escenarios posibles para que simple y llanamente puedan llevar a cabo la continuidad de la Escuela de Artes y Oficios Artesanales. Por ejemplo, como por poner un ejemplo. Lo otro es la gobernanza democrática e inclusiva. Ellas hablaban de que la toma de decisiones involucra muchas veces a trabajadores de la comunidad y a clientes que lastimosamente se pierden porque ellos no tienen absolutamente como el aparato, digámoslo así, como el músculo para poder soportar la operación y digamos que casi que como termina como un evento. Ah, no, sí, una feria, por ejemplo. Si nosotros analizamos una feria, Jorge, que yo honestamente, como Jorge está conectado virtualmente, entonces, si uno analiza las ferias y su resultado final, pues bueno, son ferias, son temporalidades, ¿cierto? Sí, resuelven el momento, puede ser. Si a todos les va bien o a todos les va, ¿cómo les va? Bueno, no lo sabemos porque realmente tampoco hay un informe de gestión en términos de, oiga, ¿cómo se cerró la ejecución? ¿Realmente todos los que participaron de esa feria lograron el resultado necesario? ¿Sí o no? ¿Qué surtió? ¿Qué consecuencias salen de allí? ¿Qué quiere decir consecuencias? Oiga, bueno, venga,
cuántos de estos actores vinculados a una feria obtuvieron un beneficio en términos, ¿por qué no?, de un crédito, ¿sí? De un crédito social que le permita mantenerse en el mercado activo, actual, ¿cierto? Esos son como esos, digamos, elementos que ellas revisaban. Lo otro es que, por ejemplo, el anclaje territorial y la creación de valor local. Prioriza la contratación y el abastecimiento de su entorno geográfico cercano. Es decir, el propósito, digamos, del Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local es que, oiga, venga, ¿cómo le resuelvo a las poblaciones inmediatas que están vinculadas constantemente? Y por eso encontramos una repetición de quienes se han visto beneficiados en su momento, ¿sí? Y me parece, pues, muy importante que tengamos esto en cuenta. Y lo otro que hablaban era, pues, obviamente, de una distribución justa, ¿sí? Y de una reinversión de valor. Digamos que el blindar la misión social o el trabajo que hace cada uno de esos actores que se vinculan a una iniciativa, que llevan a cabo la misma, que la ejecutan y demás, pues obviamente ellos decían, bueno, ajá, ¿y qué logramos después de esto? ¿Cómo logramos que nosotros nos quede, digamos, un remanente importante, no solamente de carácter económico, sino de carácter social, que pueda ser reinvertido para que se formalicen o para que pase de este nivel al siguiente? Eso pasa normalmente con los vendedores informales, ¿sí? Los vendedores informales están en un constante espacio o hacen un uso del espacio público, ¿cierto? Pues bueno, reciben diariamente X cantidad, ya sea como les vaya bien o como les vaya mal, cada quien de manera individual, independiente, pero ellos no logran hacer una reinversión social, es decir, que haya un componente o haya un reconocimiento de que no es el vendedor informal como un vendedor informal cualquiera, sino que no logran emigrar de lo informal a lo formal, ¿sí? Por ende, no logran, obviamente, un empleo para cualquier otra persona, no logran, ¿por qué no?, subir sus ingresos, o sí, aumentar sus ingresos, y pues por supuesto tampoco logran un crédito que les permita crecer de manera tajante y pues que a la vez todos esos componentes definitivamente contribuyan al mejoramiento de la condición humana y social que ellos surten en un espacio y en un momento y en un lugar. Eso son como las características que ellas recogían. Me parece muy importante que hablemos obviamente de la banca, de los intereses, de cómo vienen a jugar un papel importante, teniendo en cuenta algunos indicadores que también voy a leer muy textualmente, son de fuentes como la Cámara de Comercio. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la... Ay, perdón, es esta. Acá, ya. Si hablamos, por ejemplo, del tejido empresarial en Usaquén, estamos hablando de 30.467 empresas vigentes en mayo del 2024, que están censadas y corroboradas desde el 2024, representando el 9.8% del total de Bogotá. Es decir, Usaquén tiene una participación de empresas grandes, no necesariamente MIPYMES, del 9.8% alrededor del distrito. Predominan las actividades de servicios administrativos y de apoyo. Y además encontramos también una dinámica, digamos, alrededor de la inclusión financiera. ¿Cuántas de estas empresas tienen, digamos, de alguna manera un crédito formal con la banca hoy? ¿Sí? Y por ejemplo, acá me decía claramente Teresa lo siguiente. Desde el 2023 se viene más o menos manteniendo en promedio 38.573, digamos, adultos en Usaquén que ya tienen un crédito formal, es decir, que tienen un crédito formal. 38.573 personas que tienen un crédito hoy formal por el cual de alguna manera o pagan digamos, sus estudios o pagan su vivienda o pagan bueno, qué sé yo, su vehículo, ¿sí? Diferentes elementos, pues bueno, tienen un vínculo promedio estandarizado de 38.573. Y eso representa un 9.8% también total en el adulto el crédito, digamos, en acceso al crédito acá en Usaquén. Estamos hablando de tasas y cifras únicas y exclusivamente de Usaquén. Si, por ejemplo, hablamos de la estructura empresarial, el 92% de los negocios
en Usaquén, ¿sí? Tienen un potencial de pasar de microempresas a grandes empresas y estamos hablando de un número muy importante, interesante, de 28.000. Recordemos que muchas empiezan como MIPYMES, pasan a ser empresas, posteriormente grandes empresas, porque han ampliado su portafolio, porque logran vender, porque logran vincular incluso la mano de obra, logran vincular profesionales interdisciplinarios y demás que permiten que se transforme esa pequeña MIPYME en una gran empresa y por ende garantizan también una eficacia y una eficiencia en términos del servicio o el bien que ellos prestan. Digamos que estos son algunos indicadores que yo quería hacer mención porque me parece importante ver cómo Usaquén, que es una de las localidades más complejas a nivel distrital, y digo por qué más complejas. De todos modos, puedo decir que en Puente Aranda tenemos gran presencia de industria, pero digamos que la parte administrativa, la parte empresarial, la parte de negocios donde se centran o donde se concentran los negocios grandes de estas pequeñas empresas o de estas empresas, no pymes, estas pequeñas y grandes empresas, me parece que se concentran especialmente en Usaquén. El 10% del distrito me parece que es un número significativo teniendo en cuenta que estamos hablando de 19, incluso de 19 localidades que pues también tienen sus propias dinámicas en términos de desarrollo económico y por ende es necesario, por ejemplo, incluir algunas estrategias y alternativas teniendo en cuenta indicadores reales que hoy nos arroja, por ejemplo, el Banco de la República, ¿sí? Porque cuando el Banco de la República hace presencia, pues obviamente y ratifica una tasa de interés, a todos nos afecta, a todos. El microempresario, el tendero, cualquier persona está afectada, incluso el que es un adulto y tiene un empleo, ¿sí? Y en sus créditos de libre inversión o en su crédito de vivienda también sufre una alteración, ¿sí? También tiene un efecto, que si positivo, que si negativo, que si podemos repensarnos si localmente, territorialmente, microterritorialmente, como Usaquén, podemos pensarnos en algunas alternativas para subsanar, para superar o para replantear simplemente y de manera que en prospección nos permita resolver algunas cosas en términos de la banca o en términos del desarrollo de interés social. Bueno, ahí es donde está. Yo creo que el componente poblacional de la localidad de Usaquén, si hablamos de mujeres o hablamos de jóvenes, hablamos de ruralidad, hablamos de soberanía y seguridad alimentaria, si hablamos simplemente de las empresas gestoras de cultura, arte y patrimonio, también todo esto es incluyente, todo es necesario para que simplemente mañana no sea, digamos, un desgaste del aparato estatal o el aparato local en términos de financieros, para que pues, no se desgaste y podamos pensar en que la economía de la localidad se vuelve autosuficiente, ¿sí? Eso es, pues hay que pensar ahí muchas cosas. Yo quise hacer como un preámbulo, William. Tenemos invitado hoy a William Kimball. William Kimball es el presidente del sindicato del Banco de la República, trabaja con el banco, obviamente. Yo le manifestaba por medio de unas preguntas muy puntuales, pues la preocupación en términos de banca, en términos de intereses de crédito y demás, todo lo que tiene que ver con la tasa de interés que fue, digamos, ratificada por el comité ejecutivo y el presidente del banco. Entonces, en ese orden de ideas, sin más preámbulos, William, muchas gracias por estar acá. Entendemos los tiempos, agradezco de verdad muchísimo. Yo ayer había hecho una solicitud, pero bueno, en fin, afortunadamente estás acá. Bueno, eso es básicamente, muchísimas gracias. Entonces, te voy a dar el uso de la palabra, William. Oprime acá, mira, acá en ese allá. Sí, perfecto. Ahí está bien. Bien. Bueno, Liliana, muchas gracias por la invitación a ustedes. Buenos días para todas y todos. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy dialogando con ustedes porque pues entiendo que a través de ustedes hay y todos entendemos que a través de ustedes hay una representación viva y activa de las comunidades, de las poblaciones, de los ciudadanos, y qué mejor que estos entornos cabildantes para poder dialogar y establecer una conversación que me parece que es una conversación actual y una conversación que trascendió de las paredes de la Junta Directiva del Banco de la República y empezó a ser un tema de análisis, de debate nacional y que se está empezando a hablar
en todos los sectores de la sociedad. Lo habla el campesino, lo habla el vendedor informal, lo habla el comerciante, lo habla el empresario, lo habla el banquero, pero en general es un tema que afortunadamente en este momento se está aterrizando y se está observando con bastante análisis por parte de la ciudadanía. Mi nombre es William Quimbay, yo soy el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Banco de la República, SBS. Vengo, pues como ya lo había mencionado la compañera Liliana, por invitación especial el día de hoy, pues para plantearles un diálogo sobre la incidencia de las decisiones que ha tenido la Junta Directiva del Banco de la República en la vida de los ciudadanos. Digamos que eso es básicamente, creo, lo que querían que yo conversara con ustedes. ¿De cuánto tiempo dispongo? 20 minutos, listo. Por favor, me avisas. Entonces, pues hay que plantear que la constitución política en los artículos relacionados con la banca central, hablamos del 371 al 373, pues básicamente nos habla sobre la misionalidad y el objeto del banco. Y nos dice, bueno, el Banco de la República debe hacer debe preservar el poder adquisitivo de la moneda. Esa preservación del poder adquisitivo de la moneda del Banco de la República, básicamente, bajo la sustentación de un modelo neoliberal tremendamente tecnicista, pues ha venido haciendo un control de la inflación un control de la inflación que no está establecido por constitución que sea el 3%. O sea, sencillamente la Junta Directiva fija una meta, un rango meta de inflación y dice, de aquí para allá cumplimos, de aquí para allá no cumplimos. Hay que dejar constancia de que, en efecto, si ustedes lo tienen presente, el rango meta de inflación no se ha cumplido. Nos hemos acercado de alguna manera, pero difícilmente lo cumplimos. Eso como para hablar, digamos, del tema constitucional. Recordemos que el Banco de la República se rige a través de la Ley 31 del 92 y el Decreto 2520 del 93, que es importante que ustedes lo conozcan como un marco jurídico, jurisprudencial de acción de la banca central, donde nos dicen cómo se compone, cuáles son sus funciones y hacia dónde debe estar orientada la política de banca central en relación con la política macroeconómica. Yo quisiera tal vez también sumarle a esta mención jurídica y me parece importante que debemos tener presente lo que la Corte Constitucional menciona en la sentencia C-481 de 1999, que recomiendo que todos también podamos observar, y es, la Corte le dice al Banco de la República, abro comillas, la Junta Directiva del Banco de la República, si bien tiene como finalidad básica preservar el poder adquisitivo de la moneda, no puede, sin embargo, ser indiferente a los resultados de sus decisiones sobre el empleo y el crecimiento que explícitamente debe tomar en consideración. Es decir, que la Corte Constitucional le está diciendo al Banco de la República, su objeto debe ser el control de la preservación del poder adquisitivo de la moneda, preferiblemente a través del control de la inflación, pero no necesariamente, ¿sí?, debe ser su única y su específica visión de la economía, sino debe tener en cuenta los resultados, las proyecciones, los impactos de sus decisiones sobre el crecimiento y el empleo. Esto lo que nos está diciendo es que el Banco de la República, en efecto, tiene que ser independiente, pero no puede ser independiente de la realidad y el contexto social que viven las personas en el acontecer de su desarrollo social. Y eso quiere decir que no puede ser indiferente ante las necesidades que tiene el país. Lo decían en el foro económico al cual asistí hace un par de días, adelantado por el Ministerio de Hacienda, el Centro de Pensamiento Vida, y es que, digamos que la política de banca central en este momento está orientada, y poniéndolo en palabras expresas, muy citadinas, es como si quisiéramos arreglar un reloj que presenta fallas a martillazos, cuando pretendemos entender que la única forma de controlar la inflación es a través de un aumento exponencial de la tasa de interés. En este sentido, en efecto, los técnicos y los modelos económicos pues rezan
que una de las formas de control de la inflación es el aumento de la tasa de interés para que haya un control sobre el dinero circulante en la economía. Y eso pues está, digamos, establecido dentro de las directrices de política económica liberales neoclásicas. Más allá de eso, lo que en este momento proponemos desde el Sindicato del Banco de la República es que se empiece a generar una discusión sobre, bueno, cuál debe ser el modelo entonces que la banca central debe adoptar. Es verdad, la Constitución dice una cosa y eso es lo que hay y sobre eso esa es nuestra carta de navegación. Pero la carta de navegación también permite que la ciudadanía, que el pueblo colombiano ejerza actos de reflexión y en algún momento también acciones que conduzcan a orientar las decisiones de la banca central hacia el favorecimiento de los intereses de los colombianos. En ese sentido, pues lo que se ha visto es que hay unas condiciones en el país que permiten que la banca central pueda navegar y no necesariamente tenga una posición tan rígida como la que ha tenido frente a la fluctuación de la tasa de interés. Vemos que hay una disminución favorable de la tasa de desempleo, más o menos nos estamos moviendo entre un 9.2, una inflación que se está manejando, digamos que está navegando también en un 5%, un 5,29, y en ese sentido, pues es importante mencionar que en gobiernos anteriores, pues cuando había una inflación del 10,2 aproximadamente, pues la tasa de interés llegó a un 9%. Entonces lo que analizamos dentro de las sociedades y lo que la gente reclama en la calle es si teníamos una inflación más grande, ¿por qué ahora la tasa de interés está, digamos, en este 11,25? También es importante reconocer que las decisiones en temas de manejo de tasa de interés impactan directamente sobre todas las, digamos, a quienes en este momento tienen la capacidad de ir al crédito como forma de financiación. Escuchando lo que tú mencionabas, Liliana, pues esta es una localidad que tiene por su condición económica, por su entorno económico, una amplia posibilidad, acceso y navegación dentro del sistema financiero. ¿Por qué? Porque el pequeño y mediano comerciante, ¿a dónde va como método de financiación? Principalmente a la banca privada, a las cooperativas, al régimen cooperativo. Entonces, entendiendo este contexto social que maneja una de las localidades más importantes, porque pues no vivo en este sector, pero lo que uno percibe es, hay mucho comercio, hay muchos restaurantes, la oferta gastronómica es importantísima, de hecho es una de las más reconocidas de la ciudad. Su entorno social permite que se generen espacios de emprendimiento. Y si vamos al tema de la llamada economía naranja, pues la economía naranja arranca a partir del ¿qué? Del crédito. Y ese crédito es importante para el comienzo, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa para convertirla de pequeños proyectos de emprendimiento a una buena industria o a una industria robusta. Por eso es necesario que el Banco de la República en este momento reconsidere o empecemos a reconsiderar y llamar a la reflexión a que el crédito barato estimula la producción de bienes y servicios en relación a que el comerciante o aquella persona que accede al crédito, pues va a tener la posibilidad de financiarse a un bajo costo, ¿sí? Con la posibilidad de que el Banco de la República disminuya la tasa de interés. Por eso es importante tener una tasa de interés baja. Los técnicos del Banco de la República argumentan que hay choques económicos generados por las dinámicas geopolíticas que en este momento pues manejan las tensiones internacionales y en efecto tienen algunos componentes de incidencia, pero no es el único. Podríamos entender también que la fuga de capitales, el control de capitales que pueda hacer el Banco de la República puede empezar a disminuir la posibilidad de que esos dineros se vayan y se genere inversión en el país como alternativa. ¿Qué proponemos nosotros, digamos, dentro de la propuesta que hemos denominado una banca central al servicio del pueblo colombiano? Y es que el Banco de la República a futuro piense en la posibilidad de recuperar el crédito de fomento. Esa modalidad de crédito de fomento lo que hacía era destinar recursos de manera específica
a sectores de la economía que estaban mostrando altas proyecciones de crecimiento para que esos sectores de la economía recibieran financiación directa de la banca central como primer dinamizador de la economía, como motor, como motor que permite el arranque y el impulso de las economías que están emprendiendo, para que esos núcleos económicos y esos sectores de la economía puedan tener acceso a financiación y robustecer su capacidad productiva, no solamente en el tema de servicios, sino en el tema de la producción. O sea, industria productiva, industria de servicios. Eso es importante tenerlo en cuenta en la medida en la que es el Banco de la República el único que puede generar esa capacidad para poder financiar los proyectos productivos que en últimas también impactan no solamente en proyectos en áreas citadinas, sino en áreas rurales, porque entendemos que también en Bogotá y en algunas localidades de Bogotá, el comercio se mueve aparte de la producción que se genera en áreas rurales, es decir, desde la ruralidad se trae para el comercio en Bogotá. Entonces, miren que la idea de tener una banca central que financie los proyectos productivos, pues no es una, podríamos llamarlo, no es un capricho, sino es un tema que incluso antes de la Constitución del 91 se venía ofreciendo a través de fondos de fomento especializados en sectores de la economía que tenían alto impacto. Hablo, por ejemplo, de los cafeteros, hablo, por ejemplo, de los ganaderos. Es decir, sectores de la economía que hoy en día todavía siguen siendo robustos y que generaron esa robustez a partir de la inversión que tuvieron recibida por fondos de fomento del Banco de la República. Entonces, no es descabellado empezar a pensar en la recuperación de la banca de fomento como una opción. Y digamos que con eso quería responder algunas de las preguntas para no ir una por una, y es, tenemos que observar la posibilidad de discutir como sociedad la idea de que la banca central tenga un rumbo distinto a la entrega de recursos, principalmente al sistema financiero. En efecto, la estabilidad financiera y bancaria es importante y nadie la desconoce. Y no estamos hablando de que a los bancos se les siga generando el capital para generar crédito, no lo estamos negando, pero en este sentido estamos hablando de temas específicos relacionados con la producción, con la posibilidad de que el país pase a un sector distinto o se enfoque en un tema distinto que no sea la financiarización, es decir, la entrega única y exclusiva de recursos al capital especulativo. ¿Es importante que ese sector exista? Pueda que sí. Es decir, no estamos desconociendo que el sistema financiero siga operando, pero lo que le estamos tratando de proponer a la sociedad es analicemos la oportunidad de que se le entregue recursos a quien tiene la capacidad y la posibilidad de producirlos y expandirlos. Quiero aclarar una cosa, los fondos entregados como formas de fomento a la producción no generan inflación y está demostrado. A pesar de la oposición que algunos técnicos del Banco de la República, entre ellos el gerente general, hace de propuestas como esta, ¿sí? Porque obviamente pues tienen una posición técnica, económica y me atrevo a decir política, porque toda decisión en materia económica también es política y eso es indiscutible. Entonces, la idea de que la banca central entre a impactar directamente más allá del manejo de la tasa de interés es una idea que no es descabellada y que la sociedad en su conjunto debe analizarlo. Quisiera, además de eso, pues mencionar, los bancos, por ejemplo, en 2026 han generado un 75% más de ganancias que en 2025. Y estamos hablando a enero de 2026 de 1,2 billones. Esa reflexión que estamos haciendo, esta mención que estamos haciendo, la hacemos porque la banca no ha dejado de ganar, ni siquiera en el marco de un gobierno progresista. Es decir,
quienes más se han seguido viendo beneficiados por las decisiones que ha tomado el Banco de la República y las políticas económicas del gobierno precisamente han sido la banca y la banca privada. El Banco de la República ha generado utilidades por más de 13 billones de pesos. Eso quiere decir que el Banco de la República tiene la solvencia para que a través del manejo de las reservas internacionales tenga la posibilidad de apalancar los proyectos productivos que la banca de fomento, que recuperando la propuesta de banca de fomento se puede hacer. Y esa banca de fomento puede estar direccionada precisamente a apoyar proyectos que dejen de depender del gota a gota, que dejen de depender de préstamos irregulares que afectan incluso violentamente a la sociedad. Y estamos viendo que esa modalidad de créditos de usureros, pues han generado incluso casos de muertes violentas dentro de la ciudad, especialmente en localidades en las cuales la gente requiere para iniciar proyectos productivos un financiamiento. Es verdad, hay una banca de segundo piso y tenemos unas bancas que tienden a fomentar la producción, pero están siendo insuficientes. Y esa es una crítica que desde la sociedad civil hay que hacerle a ese modelo que le quitó la banca de fomento al Banco de la República y se la entregó a unas instituciones que difícilmente están llegando y están pudiendo generarle acceso a la comunidad a temas de crédito. Además, por algo que también hay que llamar la atención, y es que a pesar de que el sistema financiero, insisto, ha hecho esfuerzos importantes por bancarizar, desafortunadamente no así el proceso de avance en el tema de bancarización ha sido muy precario porque la gente le tiene mucho miedo al acceso al crédito y más ahora con el aumento de la tasa de interés. El aumento de la tasa de interés genera que la gente retroceda en la intención de acceder al crédito como forma de financiamiento. No solo el crédito bancario, sino el crédito cooperativo, porque las cooperativas han sido las más, voy a llamarlo, agraviadas por esto. De hecho, quiero hacer una mención. Sectores de la producción, perdón, sectores tan importantes como la construcción, se han quejado ante el Banco de la República por ese aumento de la tasa de interés, porque estanca la producción, estanca la posibilidad de que se financien los proyectos a través de créditos hipotecarios, se estanca la adquisición de créditos hipotecarios por parte de la ciudadanía en los bancos. ¿Por qué? Está estancada, porque el aumento de la tasa de interés lo está haciendo. Así es. Entonces, más allá de lo importante de esto es que es una discusión que se salga del entorno de la diferencia política entre partidos y que se vuelva una discusión de avance social. Eso es lo que nosotros proponemos. Claro, cada uno tiene una posición desde su accionar político partidista, pero aquí hay una sola cosa en común y es que hay que jalonar la economía con unos indicadores que no son malos, que no están siendo negativos, ¿sí? Y hay que jalonarla. Y la tasa de interés lo que está haciendo es estancarla en este momento. El llamado, digamos que a la reflexión también es importante que quienes lleguen a la junta directiva tengan en cuenta que hay un clamor popular que en este momento está viéndose expresado en las calles, ¿sí? En las áreas populares, que requiere un Banco de la República que se sensibilice frente a lo que pasa en la ciudad. Necesitamos codirectores que conozcan la vida cotidiana de los trabajadores, de los vendedores informales, del pequeño, mediano y gran empresario. Entonces, por eso es importante trabajos en economía popular que invito a que ustedes lean, como el que desarrolló César Giraldo, que habló de economía popular. También me parece importante que esta junta en algún momento se siente a analizar los trabajos que se han hecho sobre economía popular por parte de Giraldo, que plantea la necesidad de robustecer la financiación en los sectores populares que están emprendiendo a través de créditos de fomento, por ejemplo. Es importante eso, porque es que no hay más formas de financiación. La otra es la ilegal, y la ilegal nos está costando muertos. Bien, quisiera también hablar sobre el tema de, cuando hablamos del manejo de la tasa de interés, había una pregunta que nos hacían, y excúsenme un segundito acá mientras la ubico. Sí, gracias.
¿Cómo interpretan el impacto social y humano de las altas tasas de interés en los proyectos de vida de la economía popular? Miren que la tasa de interés es tan importante que se hablaba en algún momento en el legislativo, que mucha gente con este aumento de la tasa de interés, lo que está haciendo es disminuir la capacidad que tiene de adquirir bienes y servicios en otros lados para poder pagar las tasas de interés que en este momento vienen hacia los créditos que se están adquiriendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que hace la tasa de interés es desestimular la producción, desestimular el consumo que se había ganado con algo fundamental. Era con un aumento significativo del salario mínimo y pasarlo a salario vital. Ese aumento del salario permitió para muchos trabajadores, para muchas personas, poder acceder a un mayor nivel. Por ejemplo, si un trabajador tenía X salario y se aumentó su salario de manera importante, pues el banco lo que hace es aperturarle una mayor capacidad adquisitiva. Se llama el estudio de crédito le va a ser más favorable porque tiene mayor capacidad de pago, perdón. Entonces, si sumamos un salario que aumenta, pero una tasa de interés que también se eleva, pues lo que va a haber es una disminución significativa de esa capacidad para adquirir bienes y servicios, con un agravante adicional, y es que perjudica a la economía popular. Porque la economía popular es recibe beneficios directamente proporcionales de quienes tienen trabajo formal, porque tienen la capacidad para adquirir esos productos, ya sea, como tú lo mencionaste, en ferias, plazas, en la calle, en donde sea. Entonces, digamos que el problema del manejo de la tasa de interés es un problema de análisis más allá de lo técnico. Y César Giraldo lo hablaba en este momento, cuando dio el codirector César Giraldo, cuando dio sus entrevistas, dijo, requerimos que el Banco de la República empiece a pensar de una manera más humanista y menos tecnicista. Entendemos que hay razones que nos llevan a manejar o a tener en cuenta de manera muy precavida las decisiones en materia de política en materia de política económica y de banca central, en materia monetaria, perdón. Es verdad, pero esas decisiones que se puedan tomar en este momento van a perjudicar o van a marchitar a una cantidad muy importante de emprendimientos y de empresas que utilizan el crédito como forma de financiación. El Banco de la República es una institución indispensable en la vida del país, es verdad. Eso nadie lo niega. Y creo que el gerente general, como organización sindical, rechazamos que el gerente general del Banco de la República diga que se está atacando la institucionalidad. No, señores. La institucionalidad hay que conservarla, pero la institución hay que ponerla en favor, en beneficio de quienes la necesitan. Y quienes la necesitan principalmente no son los bancos, son las personas. Acordémonos que cuando los bancos pierden, ¿quién los salva? El Estado. Pero cuando los bancos ganan, desafortunadamente la distribución de la riqueza no es tan equitativa como quisiéramos. Pero la discusión no la estamos dando en términos de distribución, la queremos dar es en términos de tomar decisiones que de verdad beneficien la capacidad para desarrollar el país y llevarlo a un modelo productivo, no especulativo. Entonces, el modelo de banca central al que le apuntamos es un modelo productivo que genere empleo. ¿A través de qué? Básicamente un crédito de fomento. Direccionado hacia dónde? Hacia los sectores de la economía que tengan la posibilidad efectiva, ¿sí? Que tengan la proyección, ¿sí? Pero que además, voy a llamarlo de esta manera, que tengan la visión para poderse ubicar en el espectro de las necesidades que hoy el mundo económico lo tiene. Y me refiero, por ejemplo, a temas de desarrollo de tecnología. La Colombia tiene que empezar a avanzar hacia el desarrollo tecnológico, hacia la tecnificación de los procesos para que las industrias produzcan mejor, más y más rápido. Y eso solo se puede hacer a través, pues, de líneas de crédito que puedan, a las que puedan acceder. Me gustaría, ya para finalizar, digamos, hablando únicamente de este tema de la propuesta de banca de fomento,
pues si hay alguna pregunta, de pronto, pues poder tener un diálogo con ustedes para que este tema, porque es que la verdad es que el tema de la banca central es un universo muy grande que desarrollarlo en 20 minutos sería casi que irrespetuoso. Pero me gustaría de pronto, si ustedes tienen alguna pregunta, poder conversar con ustedes. Gracias. Esta pregunta cuando preguntan, pues mira, a mí me parece importante esta pregunta. ¿Considera usted que en un instrumento de política monetaria como una ventanilla especial de crédito en una tasa de interés social? Es decir, cómo de alguna manera esta banca que está tan institucionalizada, regulada y demás, puede tener un brazo social, netamente social. Entonces, listo, no se tuvo en cuenta esta territorialidad, cómo se vive desde el microterritorio como una localidad como Usaquén, el acceso, pues por supuesto, como yo mencionaba, de diferentes sectores, y hablamos de vendedores informales. ¿Cuándo salen de esa informalidad? Nunca, nunca, porque definitivamente o se tienen que estar o pues se tienen que pegar a iniciativas dentro de lo administrativo, dentro de lo que está en el marco del distrito, digámoslo así, esa oferta que hay en el marco del distrito y se mantiene ahí todo el tiempo. Entonces, acá nos ha sucedido, ¿no? Entonces, surge alrededor de los presupuestos participativos, entonces nos encontramos con que son los mismos con las mismas y siempre está allí repetido quienes ya conocen cuáles son las dinámicas del distrito o de la localidad, ¿verdad? Pero aquí nos parece importante es si es tan difícil pensar, ¿sí? Que el Banco de la República, que a la final, como tú decías, es necesario en una nación como Colombia, en un país como Colombia, es necesario, pero tenga muy en cuenta esas dinámicas territoriales de cómo se mueve la economía informal, de cómo se mueve la economía de interés social, de cómo transformamos algo que es una iniciativa como algo, ¿cierto?, en una pequeña MIPYME. ¿Y cómo logramos sacarlas de allí? Porque esas son las, digamos, como los retos que han encontrado diferentes mujeres y hombres que hacen la representación y que los citamos a diario, los invitamos a diario y que pues obviamente se han convertido en algo repetitivo, pero que por supuesto si lo regulamos o si más bien surge como un pequeño brazo del mismo Banco de la República para que atienda necesidades convencionales casi que de diario, ¿sí? A mí me parece que eso es como el reto más grande. Yo decía, qué tan difícil es que el Banco de la República o en alianza con la Banca de Desarrollo genere un mecanismo viable para que la misión del pleno empleo, por ejemplo, si cuando yo transformo una pequeña, una PYME en una empresa, ¿cierto? Me da la posibilidad de vincular 2, 3, 4 personas y ya con eso abrí el espectro, ¿cierto? Ok, eso es algo genial. Y si yo logro transformar a un vendedor informal en simplemente un pequeño empresario o una MIPYME que también vincula en términos de empleo a una o dos personas en términos de producción, ¿cierto? Oiga, venga, porque el banco no puede generar ese bracito o ese músculo para que, pues simplemente, pues permita, obviamente, el pleno empleo, obviamente también se genere un control sobre la inflación, ¿sí? Eso también tiene un componente ahí muy pequeño, una pequeña consecuencia. Yo no soy economista, pero estoy entendiendo las dinámicas, ¿sí? Pero sí me parece muy importante que se genere. ¿Qué tan difícil es que desde el sindicato mismo se pueda producir una propuesta alrededor de esas, digamos, esas dinámicas convencionales, territoriales del diario vivir, ¿sí? Bien. De una persona cotidiana, cualquiera. Respondo y voy allá con ustedes. Ay, perdón. Si quieren, entonces empecemos y finalizo contigo. Gracias. A cada uno de mis compañeros, ellos tienen algunas preguntas, entonces dame un segundo, si me las pidieron acá en la HAL, para que vayas tomando nota, William. La señorita al fondo había alzado la Andrea, mano. sí, es que nos comunicamos por el Ah, chat, bueno, perfecto. entonces por eso Bien. es que están. Ustedes me dicen. Sí, ya, dame un segundo, por favor. Ok, creo que el uso de la palabra primero me lo pidió Sergio Cardona. Sergio Cardona, ay, Tomás, perdón. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, doctor William, por acompañarnos el día de hoy. Una comisión muy interesante, de verdad que a mí me parece chévere traer
otros temas, sobre todo de orden nacional, que nos afectan a todos en la vida diaria. Y bueno, como usted lo dice, es un tema muy largo. Es un tema que nos podríamos quedar aquí todo el día prácticamente hablando de esto. Y yo quiero contarle que en los últimos 2 días estuve analizando, porque este es un tema que a mí me gusta mucho, el tema económico, y estuvimos viendo el aumento de los precios, por ejemplo, de la canasta familiar en los últimos 4 años, 3 años, desde 2022, que efectivamente, como usted lo dice, la inflación pues no ha podido llegar a ese eh, porcentaje que pues ponen como meta del 3%, que ha venido efectivamente bajando, pero que hoy en día el costo de vida pues efectivamente se está sintiendo. El costo de vida, si bien todos los años tenemos aumentos progresivos en diferentes cosas, pues esos son aumentos que hoy en día la gente los está sintiendo, aunque ha habido un aumento del salario mínimo significativo que, digamos, uno entiende y yo comparto parcialmente lo que usted dice en cuanto a los tecnicismos y las decisiones que se toman de manera técnica por parte del Banco de la República para regular pues la inflación, em, pero creo que efectivamente hay realidades económicas y humanas en el territorio que, que muchas veces desde el escritorio pues es difícil verlas, que efectivamente afectan la economía del país, afectan las realidades de los territorios y que por eso hay que verlo desde la macroeconomía a la microeconomía de cómo podemos ir haciendo eso. Pero la pregunta es también el gobierno nacional, ¿qué otras medidas, digamos, pueden estar tomando para contrarrestar esa decisión del Banco de la República? Y ahí voy, por ejemplo, el gobierno nacional, ¿qué está haciendo para controlar, por ejemplo, la liquidez, el endeudamiento, por ejemplo, el endeudamiento público? Porque si bien el gobierno también ha aumentado el gasto social, que a mí me parece importante, pero que también hay que ser medidos en ese tema porque también hay que saber focalizar, eh, digamos, ese gasto social, y me refiero a un tema que usted estaba diciendo. Si el gasto social se aumenta digamos, en los territorios donde se produce en el campo, para que, digamos, el campo sea tecnificado, pues eso nos puede ayudar también a reducir los costos de producción y ahí se va, digamos, a controlar la liquidez. Entonces la pregunta es esa. Pero también, por ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno nacional para em, mejorar las vías y controlar los gastos de transporte de mercancías a nivel nacional? Porque también se ven afectados, por ejemplo, con el conflicto armado que tenemos, donde se cierran vías, donde efectivamente están extorsionando inclusive bandas criminales a los transportadores. Todo eso empieza a afectar los costos de los productos. Entonces, hay, digamos, muchas medidas que se podrían tomar que inclusive pudiéramos ver, acá estaba anotando, cómo se están controlando, por ejemplo, también los mercados informales. Si efectivamente en los últimos 3, 4 años, se han disminuido también el tema del contrabando, cómo se está manejando ese tema, el tema de el control de la indexación, porque yo hablaba el otro día, por ejemplo, el tema de los arriendos, el tema de todo esto empieza a aumentar efectivamente porque la gente, hoy en día sí la gente está teniendo más plata, pero en realidad el nivel adquisitivo sigue siendo el mismo. Esa es la pregunta. Eso es, gracias, presidenta. Gracias a usted, Edil Cardona. Voy a darle el uso de la palabra a la edilista Andrea Lugo y posteriormente al edil Tomás López. Quisiera, perdón, una moción y ¿quieren que puedo No. contestar inmediatamente y vamos avanzando o los escuchamos a Los todos? escuchamos a ellos, Bien. William, y tomas nota ahí, por Ok, favor, y ya con eso listo. respondes todo en un solo. Ok, gracias. Vamos. Edilesa Andrea. Muchísimas gracias, señora Presidente. También a don William, muchas gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Tengo las siguientes inquietudes. Para cómo se impulsa nuevamente la banca de fomento directamente desde el Banco de la República y no desde otras entidades. Y también para financiar proyectos productivos específicamente desde la economía naranja a través del crédito de fomento.
¿qué ventajas traería para el pequeño empresario? Aparte de menos tasas de interés, ¿qué otras ventajas existirían? Y no me quedó claro por qué no genera inflación. Si de pronto nos puede especificar un poco sobre ese tema. Muchísimas gracias. Gracias, Edilesa Andrea Lugo. Edil Tomás López. Me disculpa una aclaración. Cuando tú me dices que no se genera inflación, ¿te refieres a? Ah, el crédito productivo. Sí. Bien, bien, bien. Listo. Gracias, presidente. Don William, por ejemplo, en el caso que dice Sergio, que sí, que el mínimo ha subido mucho. Claro, eso es una barraquera lo que ha subido el mínimo. Pero ¿qué ha hecho la gente? La gente no puede sostener un empleado. Entonces, qué ha hecho con el empleado? Lo contrata por prestación de servicios y lo pone a pagar su salud y todo de su plata. Entonces, ¿qué ha hecho el empleado? Perder. El empleado es el que pierde, no el aumento del salario. ¿Qué hemos hecho sobre eso? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un empleado, hay personas, los pequeños empresarios son los que ocupan la gente. Los pequeños empresarios ocupan más la gente y los obreros que tienen que trabajar en cosas mínimas, ellos han venido perdiendo. ¿Y qué ha hecho la banca mundial con eso? Porque la pobre gente, claro, le aumentaron al sueldo, ya no tienen liquidación, ya no tienen sus prestaciones, nada. ¿Por qué? Porque aumentó mucho el mínimo y ellos dicen, no, yo no voy a pagar tan alto el mínimo y sobre el hecho voy a pagar la salud y pensión, porque eso ya está en 530.000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Pues la gente perdió. El pobre empleado es el que ha perdido. ¿Y la gente a qué se va a sostener? Me quedo en este trabajo, no me voy porque ¿para dónde me voy? Ya personas con 45 años ya somos viejos. Entonces, todo eso ahí, ¿cuándo han sacado un banco que le trabaje o le dé una oportunidad a los pobres? Sea la banca mundial, sea la banca que sea. ¿Cuándo le han dado la oportunidad a los pobres? Nunca. Si hoy en día saca 5 millones en un banco, toca pagar una póliza de 670.000 pesos, fuera de los intereses que paga al año o a los 2 años. ¿Cuál pequeño empresario puede salir adelante? Ninguno. Mire, el único banco que medio le ayudaba a la gente, al campesino, a todo el mundo, era el Banco Agrario. Yo hace mucho tiempo no tengo ningún crédito ni he ido al Banco Agrario, porque es el único banco que le ayudaba a la gente. El Banco Agrario llegaba, sacaba para 5 vaquitas, para un camión, para lo que fuera, usted pagaba el 1.3, ni siquiera el 2% de interés. Siempre ese banco era el único que le ayudaba a los pobres, ningún banco más. Entonces, ahí están las cosas que dicen que la inflación no sube. ¿Cómo no va a subir? Si usted hace 3 años hacía un mercado con 600.000 pesos y hoy en día paga 1.200.000 sin la carne, sin nada de eso, porque a la gente digo, ya ahora sí ni siquiera los huevos. ¿Cuándo subió un huevo? ¿Cuándo subió un pan? Y todo eso ha subido de acoso a la inflación. Entonces, eso no es tan fácil no decir. ¿Y cuándo sale la oportunidad? Y a eso hay que los sindicatos que dicen que trabajan por los pobres y por todo, eso es lo que hay que plantear desde los sindicatos. Nosotros los que tienen que trabajar con pala y pica son los que todos los días, el pobre se volverá más pobre, el rico bajará a extracto medio y los otros para atrás, pero eso nunca aumentará. Gracias, don William. Gracias, presidente. Dame un segundo, William. Antes de contestar, voy a darle el uso de la palabra a Edil Cardona, que me pidió una réplica. interpelación Una interpelación, perdón. Sí. una interpelación y posteriormente se la doy a Edil Michael González. Edil. No, también se me olvidó, digamos que ya viniendo a lo local, nosotros en la Comisión de Desarrollo Económico en el primer año, en 2024, estuvimos trabajando con la Dilesa Andrea Lugo, junto con la Cámara de Comercio, y nos dimos cuenta de un gran porcentaje de emprendedores que no se quieren formalizar. Y ahí viene digamos, un problema del acceso también al crédito, porque efectivamente hoy en día un banco para que le preste a un emprendimiento es mucho más difícil de que le preste a una persona natural, porque la cantidad de requisitos es muy grande. Yo creo que ahí hay que analizar muy bien, digamos, ese tema. Efectivamente, hoy un emprendedor o
un empresario, si nos ponemos a mirar la cantidad de empresas que hoy tienen la capacidad de contratar más de 3 empleados, es muy poca. Entonces, efectivamente, el aumento del salario, yo conozco empresarios que se dan el gusto y dicen, yo los pago porque hay que pagarlo y porque la gente tiene que vivir bien, y yo también estoy de acuerdo con eso. Pero otra cosa es cómo se van ajustando los precios de los productos para poder sostener esos salarios, o cómo pueden también empezar a reducir costos en sus calidades de producción. Entonces ahí viene una cantidad de consecuencias que trato de entender las decisiones del Banco de la República, cómo pueden reducir las tasas, cómo pueden controlar también ese tema del dinero circulante, pero vienen muchas preguntas ahí. Gracias. Espérame, William. Voy a darle el uso de la palabra al edil Michael González. Gracias, presidente. William, gracias por asistir a la Junta Administradora Local. Voy a iniciar desde lo local hasta la nacional. Entonces yo creo que sí estoy de acuerdo de pronto acá con los compañeros. Si uno revisa las estadísticas del tema del informalismo en Colombia, entonces vemos que para la vigencia 2025 la informalidad subió, para este año se mantiene igual que el año pasado, pero pues finalmente, ¿qué ha pensado el Banco de la República referente a estas personas que son informales? Y digo informales a las personas que de verdad eh, son vulnerables, no a los empresarios que sacan puestos al espacio público. Entonces, digamos que en ese sentido, uno ve, como lo decía Leil Tomás, que todos los bancos prestan y demás, pero finalmente desde el Banco de la República que han pensado con el tema del informalismo. Adicional a ello, y ahí me empiezo a escalar un poco al tema de orden nacional, si uno revisa dónde se ve la mayor tasa de informalismo en Colombia, pues son las zonas rurales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el Banco de la República también, ¿cómo ha visto esa mirada hacia las zonas rurales? Que ahorita creo, si mi memoria mal no me falla, están registrando una tasa del 80, más del 80%, o sea, de la cifra nacional de Colombia, ese 80% se registra en las zonas rurales. Vemos que hay un tema de una reforma agraria y demás que se ha presentado, pero desde el Banco de la República, ¿cuál es la visión hacia las zonas rurales? Entiendo, William, que también nos hablabas que el tema de inflación también se ha ido moviendo por unos temas geopolíticos que son totalmente razonables. Y, pero ahí es donde empieza a jugar también el tema de las zonas rurales. Y es que los productos con los que los campesinos pueden fumigar sus cultivos y demás han venido creciendo en un 46%, más del 40%. Ahorita no me acuerdo bien de la cifra exacta, no sé si era, sé que es del 40 al 47% que han venido aumentando pues la exportación de productos con los que ellos pueden fumigar y poder cultivar los alimentos en Colombia. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es esa visión que tiene el Banco de la República, si yo le soy sincero, a raíz del tema de las tasas de interés, que me corrige William, el incremento arrancada a partir del 1 de mayo, pero tú me corriges, a mí me llamaron 3 semanas atrás por parte de los bancos que yo tengo, ofreciéndome bajar las tasas de interés. Creo que también está bien, pero más allá de eso, yo quiero enfocar mi intervención es al tema del informalismo. ¿Cuál es la visión del Banco de la República a esas tasas de informalismo? Vuelvo y lo reitero, para este año se mantuvo, pero para el año, o sea, se mantuvo con base a lo del año pasado, pero el año pasado creció. Adicional a eso, a mí me gustaría preguntarte qué cifras tiene el Banco de la República referente al tema de la inversión nacional. ¿Qué es lo que registran ustedes? Porque pues lo que decía Sergio Cardona, si uno ve el panorama de Colombia actualmente, pues estamos
en un panorama donde estamos viendo minería ilegal, donde estamos viendo que los grupos armados nuevamente, donde creció la producción de coca y demás, pero pues cuáles son las cifras reales de inversión extranjera que tiene el Banco de la República en Colombia. Creo que ese es un importante análisis porque con base a eso pues también podemos mirar si la tasa de formalidad crece o disminuye. Aparte de eso, me gustaría preguntarte si de pronto manejan una cifra que con base a ese aumento del salario mínimo, pues yo sé que es el DANE, no el Banco de la República, pero no sé si ustedes de pronto manejen también la cifra de en cuanto aumentó, como lo decía Leil Tomás, la tasa de o las estadísticas en cuanto a el crecimiento de los contratos por prestación de servicios. Eso yo creo que es una visión bastante importante porque ya las personas pues no las contratan, sino finalmente o le pagan por horas o les dan un contrato de prestación de servicios. Es lo que uno ve en el día a día, porque por eso pregunto las estadísticas. Uno se debe basar en números. Entonces, esas serían como mis dudas e inquietudes para poder analizar un poco desde el ámbito del Banco de la República cómo está el país. Yo, pues digamos que mi intervención la hago más enfocada es en este aspecto. Gracias, Michael González. Voy a darle para terminar, creo. No me pidió nadie más el uso de la palabra. Le di el Jesús Vivas. Gracias, señora Presidente. Han tocado un tema muy importante acá y es el impacto que produce el contrabando en la inflación, aunque pareciera que directamente es contrario porque el contrabando busca vender más barato, es una fuente de inflación porque hace que la gente no tribute y los productos que se consumen no le pagan ningún tributo al Estado, lo que eh, produce pues inflación. Afecta directamente a los empresarios honestos que quieren producir y quieren pagar los impuestos normalmente. Entonces, una recomendación o algo que no sé si lo está haciendo el Banco de la República, me pareció que lo escuché, y es la estabilización de los préstamos de dinero, de la facilidad para adquirir dinero de manera formal, de tal manera que las pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso de manera fácil al dinero y de esta manera trabajar de manera legal, de manera formal y poder tributarle al Estado. Entonces, no sé qué política tenga, pues obviamente eso tiene que ir de la mano con el gobierno nacional para que se establezcan políticas de fronteras, políticas de importación, controlen los puertos y se acabe con esas mafias del contrabando que ahora están influyendo hasta en campañas políticas y están en los grandes estrados de los manejos ilegales de dinero a nivel internacional. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Edil Jesús Vivas. No hay nadie más con el uso de la palabra, ¿verdad? ¿Que no? Ok, entonces, William, ahora sí, el tiempo es Bien. tuyo para dar respuesta. A algunas preguntas que ustedes han hecho, les voy a responder como trabajador del banco, a otras como ciudadano, a otras como sindicalista y en el entendido de varias razones. Por favor. Andrés. Qué pena, Andrés. presidente, yo creo que acá sí se citó una institución, de hablar en nombre de la institución y ahorrarse los comentarios personales. Acá se han hecho comentarios representando a los ediles, pero yo sí le pido por favor mucha seriedad a la comisión, en el sentido que si viene representando una institución del banco y del gobierno, el que sea, se habla en nombre de la institución. Acá no es un debate de opiniones personales, ni de sindicalismos, ni nada, porque acá no se está representando a ningún sindicato.
Viene en nombre del Banco de la República y debe hablar en nombre del Banco de la República, Eh, por favor. Y pido respeto y que se respete el recinto en cuanto a eso. Gracias, Edil Andrés Ardila, pero tengo que recordarle que al inicio hice la presentación. William Kimball es el presidente del sindicato del Banco de la República y trabaja directamente con el Banco de la República. Bien. Por favor, William, toda la libertad para responder. Sí, no, acudiendo a lo que el edil acaba de mencionar, con el mayor respeto quiero responderle lo siguiente. Indico la segmentación de las respuestas porque yo no vengo en representación de la administración del banco ni en representación de la junta directiva del banco. Yo soy el presidente del sindicato del banco y nuestra posición es una posición distinta a la de la junta directiva del banco. Entonces yo vengo a dar una visión de lo que el sindicato analiza, de lo que el sindicato conversa con la sociedad. No vengo a dar una versión oficial de la junta directiva del banco. Digamos que eso como para aclararlo de la manera más respetuosa, acudiendo a la moción de orden que acaba de hacer el señor edil. Entonces, por eso quiero mencionarles que hay unas respuestas que tengo que darlas desde el punto de vista en el que me ubico, en el espectro en el que me ubico. Lo primero es que, en efecto, frente al tema del control del endeudamiento, que nos lo preguntó aquí el edil, es, pues, el país sí viene en una disminución considerable del endeudamiento internacional. Acordémonos que el Banco de la República había solicitado una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Esa línea de crédito flexible, que fue pagada por el gobierno actual, le permite en este momento al país observar la posibilidad de un crédito posterior con otras condiciones. Acordémonos que es distinto ir al Fondo Monetario Internacional cuando tú tienes libre tu capacidad de pago a ir con deudas encima. Y eso lo podemos ver en el caso, por ejemplo, argentino, que voy a citar. Voy a hacer una cita de varios aspectos en mi relato del caso argentino. Entonces yo sí creo que hay un tema de endeudamiento favorable en el sentido de que pues con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que además de darnos la capacidad de derechos especiales de giro, exige unas condiciones sociopolíticas y económicas de la nación. Hoy en día podemos decir que tenemos un control medianamente soberano de esa capacidad de endeudamiento y pues el país puede navegar tranquilamente sobre el marco de no tener que cumplirle al Fondo Monetario Internacional con esas condiciones. Yo creo que hay unas condiciones favorables para empezar a pensar ahora sí en lo que mencionaba la DIL, y es en la posibilidad de pensar en una banca de fomento que le permita a los diferentes sectores de la economía acceder a multiplicidad de créditos. Entonces, cuando tú tienes liberación de la banca central que no le tiene que estar pagando al Fondo Monetario, lo que yo les mencionaba de el aumento que tuvo el Banco de la República en el manejo de las reservas es histórico. Además, desde 2024 no se tenía un aumento significativo de las reservas, pues esos recursos especiales que hoy en día la banca central está recibiendo pueden empezar a ser pensados en destinarlos para créditos de fomento. Ahora bien, la Constitución en este momento limita un poco al Banco de la República en ese sentido, pero lo que nosotros como sindicato queremos venir a proponerles es precisamente lo que está aconteciendo acá, una discusión dentro de la sociedad que permita abrir escenarios en los cuales se le diga al Banco de la República, por ejemplo, en escenarios como el Congreso, y es las juntas administradoras locales, las alcaldías, los consejos de las ciudades, a través de sus voceros, deben enviar un mensaje urgente de necesidad al Banco de la República diciéndole, ¿por qué no pensamos en que la banca central empiece a financiar los procesos productivos? ¿Por qué no generan inflación esos procesos productivos de financiación con banca de fomento? Porque la banca de fomento tiene tasas diferenciales. Y la tasa diferencial nos ayuda a lo que hablábamos ahorita, y es que ese banco que antes nuestro edil Tomás mencionaba que era un banco para el pueblo, que le prestaba al campesino,
al pequeño productor que prestaba unas tasas diferenciales, le pueda facilitar créditos a tasas muy pequeñas, ¿sí? A ese sector de la economía. Precisamente no genera inflación porque pues, no es especulativo y además no se está generando una inversión en un sector especial que después va a retornar a partir de la producción ese dinero. O sea, ese dinero no se va, no se gasta, ¿sí? No es subsidiario, como por llamarlo así. Muchas veces hablamos del caso de Venezuela, entonces nos dicen, es que si le entregamos plata a la gente y la subsidiamos, lo que estamos haciendo es generar inflación, porque eso es gasto, eso es un gasto que no se controla. En este caso no es gasto, es producción. Se genera empleo, se genera productividad. La persona que tenga un cultivo, por ejemplo, las áreas rurales son las mayormente impactadas de manera positiva. ¿Por qué? Porque acordémonos una cosa, los sectores rurales, agrícolas sobre todo, no tienen procesos constantes de producción de dinero, porque las cosechas tienen tiempos. Y lo que se requiere, exactamente lo que dice el edicto más, estos son picos en los cuales el campesino recauda, picos en los cuales el campesino invierte. Entonces requerimos es una banca de fomento que precisamente le permita al campesino empezar a invertir de manera favorable con tasas preferenciales, ¿sí? Ciertos dineros en sectores de la economía que lo requiere. Voy a esto. ¿Por qué había aumento en costos de la producción? Porque los precios de los fertilizantes estaban llegando de manera muy costosa. ¿Producto de qué? De tensiones extranjeras. Por eso, de alguna manera, el gobierno nacional, y no soy respondiente del gobierno, quiero aclararlo, estaba proponiéndole al país, hombre, hay que empezar a mirar la posibilidad de expandir créditos que nos dejen producir insumos. Es decir, no solamente la producción neta, y en este caso me refiero, por ejemplo, a alimentos, es decir, producir fertilizantes, producir todas esas materias primas que nos hacen generar el producto final. Eso es como una parte con la que quería iniciar. Y eso pues al futuro si nos genera una buena producción, como hablaba el de Jesús María, pues va a detener un poco el contrabando porque vamos a tener una producción constante de bienes y servicios. ¿Cómo se impulsa la banca de fomento o las ventajas que tiene? Pues la idea de impulsar eso es precisamente empezar a generar la discusión y pues aquí es donde cabe la posibilidad de que la sociedad discuta si se puede plantear una reforma constitucional que le dé ojo que no estoy hablando de quitarle la independencia al Banco de la República. No, no me estoy refiriendo a eso. Lo que estoy diciendo es que puede haber una reforma constitucional que le devuelva la capacidad de crédito de fomento al Banco de la República, que es una cosa muy distinta. ¿Sí? Para que estemos claros, porque de pronto hay escenarios donde dicen lo que el sindicato propone es desmontar el banco, atacar la independencia del banco. No, para nada. Somos unos convencidos de la independencia técnica del banco. La debe seguir teniendo, la debe seguir conservando, pero debe proporcionársele insumos al banco para que el banco llegue a esos rincones que el concejal Tomás acaba de mencionar, al campo, ¿sí? Porque es que este es un país agrícola. Esta es una despensa agrícola de Sudamérica. Así es. El tema del salario. Frente al tema del salario que se mencionó, sí hay digamos que hay unas consideraciones técnicas y políticas frente al tema del aumento del salario y en este momento pues son un debate permanente, pero creo que si hay una consecuencia positiva es que en el primer trimestre de 2026 no ha habido retrocesos en materia económica frente al tema de la adquisición de bienes y servicios con el tema de la capacidad salarial. Y estos son debates también ideológicos y políticos, que pues digamos que medianamente podemos dar aquí, pero lo que podemos observar es que el salario no ha sido factor de destrucción de empleo, ha sido factor, digamos, ha sido una problemática en la medida en la que, esa sí es una crítica para el gobierno ha sido insuficiente en algunos temas de
desindexación del salario de bienes y servicios. Y en eso sí tenemos que ser críticos. O sea, no nos hace falta ser de izquierda o derecha para saber que hay problemas con la desindexación del salario de muchas cosas. ¿Por qué? Porque atábamos el salario por temas de inflación en la década del 90, sobre todo en la década del 90, a el aumento de los costos de algunos bienes y servicios. Hablemos de arriendos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son formas y prácticas que se traían desde épocas distintas en las cuales los contextos económicos eran diferentes, que ahora tienen que analizarse. Y lo que estamos proponiendo desde el sindicato es que haya una discusión para actualizar el modelo económico, no para desmontarlo, sino para actualizarlo y llevarlo a las necesidades de la población y de la ciudadanía. Frente al crédito, perdón, bueno, ya hablé de fertilizantes. Pues digamos que desafortunadamente dentro del Banco de la República sí hay un choque de trenes entre una posición mayoritaria que aún considera que debe haber una política mucho más ortodoxa y conservadora de la economía y de la banca central, que me parece que desde las organizaciones sociales y sindicales ayudó a que se hablara de este tema. Y afortunadamente yo creo que difícilmente antes en las juntas de acción local y en diferentes escenarios de la sociedad se hablaba de estos temas económicos. Entonces miren que la gente está interesada. Claro, no hemos encontrado todavía la solución total a los problemas económicos, pero creo que el solo hecho de que la sociedad discuta este tema y se siente a mirar cómo impactan las tasas de interés en las economías formales e informales ya es un avance, porque sacamos la discusión de los escenarios formales de la tecnocracia, es decir, de aquellos académicos que siempre eran nuestros sacerdotes en materia económica y la trasladamos al plano de lo terrenal para que la gente entendiera que un aumento en la tasa de interés efectivamente le perjudica la capacidad de acceder a un crédito de consumo hipotecario de libre inversión con el que puede comprar una estufa, un horno, un microondas, una nevera. Es decir, sí hay un impacto de las decisiones del banco. El edil Michael nos hablaba de los datos, ¿sí? Y a mí me parece importante hablar el 6 de enero en la página de ProColombia, hubo una publicación que me parece importante y es que edil Michael dice, Colombia se mantiene en el radar de la inversión extranjera de cara a 2026. Es decir, sí ha habido, no se puede negar, ha habido una disminución del tema de la inversión extranjera, precisamente, y ahorita se puede hablar por el aumento de la tasa de interés. El aumento de la tasa de interés también influye en el alejamiento de la inversión extranjera. Por eso es que el Banco de la República tiene que hacer una reflexión sobre el tema de control de capitales. Si nosotros como, exacto, si nosotros como Estado fortalecemos, si nosotros como país fortalecemos al Estado para controlar la fuga de capitales, pues lo que hacemos es que la inversión permanezca. Claro, tendríamos que hacer un esfuerzo grande, ¿sí? Pero digamos que hay un importante deseo de la sociedad de que esos capitales no se vayan porque sencillamente nos pueden ayudar a generar empleo. No, vuelvo, insisto, no puedo hablar como gobierno porque no soy gobierno, sino lo hablo desde una perspectiva analítica de los datos que el concejal Michael muy bien reclama. Perdón, concejal, discúlpeme, Edil, eh, pero bueno, es una buena proyección, ¿no? Mm, y me refiero a eso es porque miren lo que dice la publicación. Dice, de acuerdo con la balanza de pagos del Banco de la República, las actividades no minero-energéticas consolidaron liderazgo, capturando el 72% del total de la inversión. O sea que la inversión sí está yendo a temas diferentes a la minería. Ahora bien, y quisiera referirme cuando nuestra edil nos habló del tema de la minería, creo que fuiste tú la que mencionó el caso del el tema minero. Hubo alguien que mencionó. Miren, por eso es importante revisar temas como la recuperación de las
agencias de compra de oro del Banco de la República en las zonas rurales del país que fueron cerradas, porque la minería ilegal, los actores ilegales en Colombia capturaron esas zonas de explotación minera donde el banco dejó de hacer presencia y hoy en día el oro que está siendo extraído, además de manera ilegal y totalmente en contra de las reglas medioambientales, se está fugando por la costa pacífica y se está volviendo un factor de ingreso de dólares ilegales al país. Entonces, por eso es importante plantear desde la posibilidad de una reforma constitucional, insisto, no para quitarle la independencia al banco, sino para robustecerlo, fortalecerlo, darle más herramientas que dinamicen la posición de la banca central en Colombia, ¿sí? Para que el Banco de la República sea el captador de ese oro y esa minería termine siendo legalizada para que aporte finalmente a la constitución de reservas internacionales que en este año aumentó, por ejemplo, su rubro de ingreso. Digamos que yendo un poquito hacia el lado de la minería, pero miren que el tema de la inversión se puede sostener si el Banco de la República disminuye la tasa para que no solamente para que si se favorezcan los tenedores de deuda del gobierno, o sea, los tenedores de TES, que básicamente los tenedores de deuda, ¿quiénes son? Los fondos privados, la banca internacional, la banca privada, que obviamente es la que mayormente se está viendo beneficiada con el aumento de la tasa de interés, nadie más. O sea, si vamos al plano de lo técnico, el Michael, y vamos a los números, quienes más se están viendo beneficiados por el aumento de la tasa de interés son los fondos privados, no es la sociedad civil en su conjunto. Entonces, sí requerimos un análisis efectivamente numérico. Desafortunadamente, y me disculpo por eso, no traigo más datos que me hubiese gustado de pronto traerlos y si vuelven y me invitan con el mayor gusto, traigo más data y la analizamos y puedo venir con uno de los académicos que nos acompaña para que nos dé a todos mucha más información, que me parece muy bueno el aporte de Leil Michael, o sea, tener la data para poder tomar decisiones a nivel local sobre cuáles pueden ser las proyecciones económicas de la localidad con base en tasa de interés, en inversión extranjera. O sea, eso me parece, esas discusiones que ustedes están planteando, esas discusiones técnicas son muy valiosas. Y esas discusiones les pueden llevar a tomar decisiones que favorezcan principalmente a quienes más lo necesitas, que son en este momento quienes desean acceder al crédito y al financiamiento, que son pues los más vulnerables, para alejarlos, por ejemplo, del gota a gota. Exacto. Y quiero complementar un aspecto con lo siguiente. En la pandemia, el Banco de la República demostró que se podía reducir la tasa de interés para sostener, estamos hablando de sostener, no de dinamizar, sostener algunos aspectos importantes y relevantes de la economía. O sea, fue la disminución de la tasa de interés la que permitió que la entrega de emisión directa a los bancos privados pudiese irrigar dinero en la economía para tratar de sostener a los más pobres que estaban aguantando hambre en una de las catástrofes más grandes que ha tenido la humanidad en estos últimos 50 años. O sea, ponerle un poquito de humanidad a la economía también sirve para dinamizar los aspectos sociales más importantes. No estoy queriendo desanclar la necesidad de tener un sistema financiero robusto, importante. Es importante, sí, es valioso. Hay que tener bancos que tengan la solvencia, la suficiencia para llegarle a la gente. Pero la banca central es el primer dinamizador. Y para eso se requiere la posibilidad de que discutamos, por lo menos que discutamos, que el Banco de la República amplíe esa capacidad de llegarle a los sectores más vulnerables, llámese al rural, llámese al citadino dentro de los proyectos iniciando productivos. Es decir, las reflexiones, propongámosle al Banco de la República a través de acciones populares, a través de acciones ciudadanas, que haya la posibilidad de revisar constitucionalmente y darle elementos para que expanda su capacidad distributiva y crediticia. No estoy diciendo que lo limitemos, ni que le quitemos la independencia, ni que lo acabe. Esas son discusiones políticas y posiciones políticas en las que yo me abstengo ahorita de manifestar
algún posicionamiento, porque pues esos son otros escenarios. Pero sí creo que hay que darle elementos al banco para que el banco pueda entrar como motor generador de crecimiento económico, porque en este momento está atado. En este momento está atado. Y lo decían los codirectores en reuniones anteriores, es que nosotros queremos que el banco incida a nivel crediticio y financiero en los sectores más apartados, más alejados, pero desafortunadamente hay normativas que no lo permiten. Entonces yo sí creo que vale la pena construir una discusión permanente, que este puede ser un buen comienzo para analizar los temas del banco. Con mayor data, como decía Lady Michael, podríamos volver acá con un académico que lo tenemos nosotros como organización sindical del banco, que nutra la discusión y las decisiones que ustedes puedan tomar para que les den elementos de juicio, herramientas y, como decía, el dato mata el relato, para tomar decisiones en favor de la gente y decir, bueno, si la economía informal en la localidad de Usaquén está disparada, ¿cuáles son las razones? Pues una de esas puede ser que hay un aumento exponencial de la tasa de interés que no le permite al ciudadano acceder a un crédito que le permita arrancar un negocio y, como lo decía Ledil Tomás, en ese pico de crecimiento poder expandir su capacidad para proporcionar lo que está haciendo, el producto, el servicio que vende. Entonces sí hay una posibilidad que creo que se debe analizar por parte de órganos cabildantes como este, que están empezando a escuchar. Lo que ustedes están haciendo es empezar a escuchar, como ya lo venían haciendo, a los ciudadanos y a decir, oye, ¿y ustedes analizaron este tema? Pues venga, lo proponemos. Y esto me parece que es una discusión muy sana. Lástima que se fue el edil Ardila, que lo vi como molesto, pero, Tranquilo. pero sí quería como darle un parte de tranquilidad, y es que sí, nosotros podemos hacer una discusión más técnica a posteriori y me recuerda el nombre del edil. Sergio, quisiera saber si de pronto fui claro en la contestación o si me quedaron elementos pendientes, porque como los escuché a todos, pues de pronto hay cosas que se me van, ¿sí? Sí, es que es muy dispendioso, pero este tema es muy interesante en la medida en la que podamos seguir analizando, por ejemplo, no solamente temas de tasas de interés, manejo de reservas, endeudamiento, ¿sí? Mm, hay que proponerle la discusión a la sociedad sobre si de verdad el endeudamiento que tiene la nación es un endeudamiento legal y, además de legal, odioso. La experiencia que nos han mostrado, yo vengo de 2 foros económicos, nos lo mostró en algún momento algunos países de América Latina que empezaron a revisar el pago de su deuda. Y no se trata de negar la deuda, no la estamos negando. O sea, debemos sí, pero hasta qué punto, no, por ejemplo, hay entidades del orden financiero que le están cobrando al país interés sobre interés. Y el rubro de la deuda es el primer rubro del presupuesto general de la nación. Entonces, en la medida en la que nosotros revisemos temas como endeudamiento, los invito a revisar una conferencia que dio el profesor Daniel Libreros de la Universidad Nacional, que te la compartí, que ojalá puedan ustedes observarla, y es hasta dónde nos está llevando el endeudamiento internacional y nos limita la capacidad de invertir y de destinar esos recursos en inversión para la producción. El país tiene la responsabilidad, y quienes nos dirigen tienen la responsabilidad de observar qué está pasando con la deuda, porque el servicio de la deuda es lo que primero pagamos. Nosotros somos un país muy buen pagador. Por eso fue que el Fondo Monetario nos prestó plata en la pandemia. La línea de crédito flexible, el Fondo Monetario no se la entrega a todos los países. ¿Y por qué menciono el caso de Argentina? Lo que quería mencionar, Sergio, era el caso de argentino con los salarios. En la medida en la que un salario se precariza más la posibilidad de que la economía se dinamice con la adquisición de bienes y servicios. Si tú tienes la posibilidad de un buen salario, esa persona va a tener la oportunidad de acceder a múltiples escenarios, ya sea de financiamiento, y va a poder gastar más. No, ojo, que no estoy diciendo que el salario, y esto es un tema que ya está debatido técnicamente, los salarios no generan inflación.
Generan inflación, por ejemplo, los costos de las materias primas, los cambios climáticos, porque eso sí es importante a la hora de adquirir, por ejemplo, fertilizantes, de que las cosechas produzcan, del el precio de los alimentos. Si el precio de un alimento, ¿por qué sube y por qué baja? Por la oferta y la demanda. Entonces, cuando la papa se nos quema por el frío en la sabana, ¿qué pasa? Pues sube de precio. Entonces, hay un efecto inflacionario por condiciones climáticas. Entonces, ya está debatido, el salario no genera inflación, generan inflación otros rubros y otras cadenas, pero no el salario. Entonces, podemos estar tranquilos de que Colombia avanzó con un salario vital y no ha deteriorado la economía. Yo creo que sí. Hay que revisar temas como la desindexación del salario de algunos aspectos, porque eso está afectando de manera muy áspera a quienes requieren que salga que salga el salario mínimo como fórmula de aumento, como fórmula de cálculo de algunos productos, bienes y servicios, sí. Pero creo que la discusión está abierta y me parece que pues de manera personal es es la primera junta administradora local que veo que se interesa por este tema. Ninguna otra, y he tenido oportunidad de dialogar con algunas otras personas que tienen incidencia en algunas otras juntas y personalmente me agrada y los felicito porque creo que la gente en la calle puede estar tranquila de que ustedes están debatiendo de verdad temas que van más allá pues de lo que acostumbran a analizar. Y este me parece que es una discusión muy sana que hay que empezar a dar y con el mayor de los gustos como organización sindical podemos venir nuevamente para ofrecerles los datos eh, ya con un académico que nos ayude a soportar toda la discusión para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones a futuro. Les agradezco mucho por la intervención. Mm, ¿Van a preguntar algo más? Ok. William, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, sí. Y también agradezco a mis compañeros por las intervenciones hechas, sí. Me parece que es un tema. Igualmente, quiero decirte, claro que sí, vamos a tener esa mesa de trabajo, ese es el propósito. Tú no estuviste al inicio cuando hice la introducción, nosotros venimos trabajando, sí, venimos trabajando con algunos sectores en términos generales, por ejemplo, vendedores informales, hacedores de oficio, otros actores, comerciantes, pequeños comerciantes, MIPYMES, incluso los indicadores. Hablé en términos generales, pero por supuesto que esto está acompañado de, digamos, de documentación o fuentes de información más bien muy precisas que nos dan indicadores exactos, pero para no extender más allá la sesión, porque inclusive lo que decía William, el tema es álgido, pero sí me parece muy importante que te vayas con una reflexión. Y lo dijimos en la sesión exactamente de marzo, lo dije en la sesión de marzo, cuando precisamente presentamos, digamos, no un borrador, sino un contexto de lo que se está construyendo en términos de acuerdo, que son actos administrativos que nosotros podemos consolidar, construir y poder cómo podemos incidir en términos de formación y en términos, obviamente, de priorización de recursos para que simplemente, vea, el vendedor informal se transformó en empresa. ¿Sí? Y eso permitió ¿sí? Convocar o emplear a una o dos o tres personas. Y perdóname, Sí. Liliana, que yo quiero hacer una especial mención y es, hay que mirar la posibilidad de que discutamos hacia dónde se están enfocando las posibles líneas de crédito, sobre todo en sectores tan importantes como las mujeres. Sí, y yo quería, No, es es que ya lo tuvimos, porque el crédito enfocado en género. correcto. Porque hoy en día digamos que el mayor número de emprendimientos que se están generando los realizan madres cabezas de familia, madres cuidadoras, porque acordemos que las madres cuidadoras, como no tienen la posibilidad de salir a buscar un empleo formal, ¿qué hacen? Acuden a la economía informal. Entonces, muchas de ellas requieren financiamiento para poder salir a producir no sé, cualquier cantidad de productos que se pueden vender, no solamente incluso desde algún espacio físico, sino que ellas los venden desde el plano de las redes, ¿no? O sea, yo Sí. conozco muchas personas que, por ejemplo, fabrican artesanías, fabrican muchas cosas que venden a través de la red
y que hacen llegar sin necesidad de tener un contacto medianamente cercano, sino requiero financiamiento porque soy madre cuidadora, estoy cuidando a mis hijos, estoy cuidando a mi mamá, a mi papá, en fin, mi núcleo familiar, yo soy el cuidador, requiero la posibilidad de financiarme para producir y para poder generar ingresos para mi familia. O sea, escúcheme, por eso cito el trabajo de Giraldo, de César Giraldo, que hoy codirector ha hablado mucho del tema de las economías informales y de la posibilidad de que se financien esas economías informales a través de recursos de la banca central. Correcto, William. Y también no estabas al inicio, pero hablábamos que en el contexto precisamente de un proyecto de acuerdo construido alrededor de mujeres competitivas. Y es precisamente eso. Acá tuvimos aproximadamente 13 sectores. Es muy interesante, estuvo muy, y desde ahí hemos venido, desde ahí, no realmente desde antes para que se diera esa sesión y posteriormente se presentara. Y se está recuperando, y por eso es importante esa pregunta que yo te hice, ¿sí? ¿Cómo podemos incidir? ¿Cómo podemos? No tienes que respondérmela ahora, es un proceso para construir, ¿sí? Como para incluir, vincular al mismo, digamos, y discúlpenme la redundancia, al mismo proceso territorial que estamos llevando a cabo. Sí, son 117 mujeres. Este documento precisamente, que es hasta incluso más alto, más largo, lo hemos consolidado a partir de esas 117 mujeres que se desenvuelven en esas economías informales, incluyendo las mujeres cuidadoras que acá tuvimos a Pilar Velasco en su momento, ¿sí? Como representante, ya hace parte de la manzana del cuidado y precisamente todas digamos, estos requerimientos. La idea es definitivamente lograr un enfoque autosuficiente. O sea, no pueden estar ellos o cualquier sector de la población de Usaquén, ¿sí? Sujeto a las iniciativas o a la alimentación de programas y proyectos del banco, del banco o sí, del banco de programas y proyectos del Fondo de Desarrollo. La idea no es como circunscribirlas ahí nomás y ya, y como que no tienen más oportunidades. No, ellas necesitan pasar al siguiente nivel, ¿sí? Haciéndose autosuficiente y por eso queremos saber desde el banco o desde el sindicato más bien, que es la parte humana, digo yo, como la que revisa lo que manifestaba el edil Tomás, ¿sí? Esa parte humana de cómo se vive territorialmente eso, cómo realmente, ¿sí? Cómo es que nos toca, ¿sí? Cómo es que se rasguña el suelo y cómo es que se le hace a esta vaina, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde ahí podemos incidir para que simplemente sea una propuesta que llega a la mesa directiva del Banco de la República y mañana, en términos de concepto técnico, como se llame, ¿cierto? Por ejemplo, como decimos, crédito de fomento o crédito social o crédito, ¿sí? ¿Cómo se tiene ese componente presente para que de alguna manera dinamice la economía de todo el distrito y por ende de toda la nación? Yo creo que eso es una tarea que tenemos que hacer nosotros y que sí podemos hacerla desde las bases territoriales, desde acá, desde el microterritorio. Sí, eso es. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por venir, por atender nuestro llamado. Agradezco de verdad inmensamente la atención prestada por parte de mis compañeros. Me parece que ahí tenemos mucho trabajo por hacer y creo que es indispensable e importante, de verdad, poder de alguna manera, por fin, pensar que podemos erradicar ciertas cosas o ciertas dinámicas que se vuelven repetitivas y que nosotros no estamos aquí única y exclusivamente para hacer un control sobre algo que aparentemente funciona, pero no funciona como como debiera, ¿cierto? Esa es la realidad. Bien, Entonces, muchas gracias y estaré atento si me vuelven a invitar para venirlos a saludar. Claro. Te ofrezco disculpas si de pronto eh, hay alguna herramienta que me haya sido insuficiente, No, pero pues la no, próxima vez con más tiempito lo podemos cuadrar, además porque lo cuadramos en menos de una semana, creo que la sí, intervención, entonces es pues creo que el tiempo, con más tiempo podemos tener hacerlo una bien. discusión muchísimo más amplia. Muchas gracias, una feliz tarde para todos. Gracias, William. Gracias a todas y a todos. Bueno, nos vamos con el siguiente punto del orden del día, proposiciones y varios. Coronel. Gracias. Mañana tenemos la comisión de plan de desarrollo que vamos a hablar de huertos urbanos. Muy importante que estemos ahí pendientes. Huertos urbanos. Entonces, Por ejemplo, huertos urbanos, huertas urbanas. huertas urbanas. Ese es un plan, ese es un tema que viene muy de la mano con lo que trataron hoy. Total, total. Entonces, muchas gracias, señora Presidente. Perfecto. Entonces, no hay más intervenciones por ninguno de mis compañeros. Siendo las 12:10 del día, ya iba a decir de la mañana, del día, de la tarde,
Damos agotado el orden del día. Muchas gracias a todos y a todos.